Abrente comenzó su proceso tumoral por un cáncer de mama. Su tumor, dice la doctora Osip, sobreexpresaba HER2, un factor de crecimiento. Los cánceres de mama se dividen en 3 grandes grupos y HER2 es el segundo. A Abrente se la trató con un anticuerpo monoclonal, una molécula que interacciona específicamente con esa proteína HER2 y la bloquea. En el mercado este tratamiento se conoce como trastuzumab, una medicación carísima a la que aproximadamente 2/3 de las pacientes no responde y de las que responden la inmensa mayoría acaba desarrollando una resistencia al tratamiento. El caso es que un grupo de investigación, primero aquí en España, pero también dice la doctora Osip en Italia, y que es cuando voy a lamentar en el alma no haber prestado toda la atención que entonces le debía a Francesca, porque lo que recuerdo es con qué pasión le hablaba a Alberta de ratones modificados genéticamente y de la sustancia prohibida en aquella tarde del Burgorranero, y porque ahora es cuando reconozco cómo ellas me conceptuaban como alguien con el que si te sientas a la mesa debes inhibirte, porque lo único que tiene en la cabeza son normas, bobadas románticas y dogmas de fe. Hervé, ¿tú no sigues? Esos grupos primeros de investigación habían comenzado a trabajar a finales del año 2003 con un modelo de ratón que había sido manipulado genéticamente para que sobreexpresase mucha cantidad de HER2. El ratón MMTV-NEU. Ese modelo reflejaba en lo posible las características de la patología humana. Y en lo posible porque la doctora Osip dice, cuando escuchamos en las noticias que se ha curado el Alzheimer en un ratón, eso no es exactamente así, porque en donde se ha curado el Alzheimer es en algo semejante y no en el cerebro humano, que es un organismo mucho más complejo y que comprende áreas por las que somos atravesados, como es la del lenguaje, que los ratones no comprenden, es decir, los ratones no gozan. Pero lo importante del ratón MMTV-NEU es que sus hembras, al llegar a la pubertad, comienzan a desarrollar tumores de mama espontáneamente, y lo hacen como lo hacen las pacientes. Tardan mucho tiempo en generar esos tumores y en más del 80% de las hembras se acaba generando una metástasis, y que es el caso de Abrente, en la que la metástasis se reprodujo en el sistema nervioso y que es el motivo por el que ahora aparece ese glioblastoma, que en pocas semanas acabará con ella, a no ser que se la trate exactamente igual que se trató esos modelos animales y que pudimos curar en algunos casos. Y a las células tumorales que les fueron extraídas en San Petersburgo y que han comenzado a reaccionar el tratamiento. Todas ellas expresaban CB2, el receptor o sensor del CBD. El problema, nos explica la doctora Osip, es que si uno se dirige a su oncólogo para solicitar este tipo de tratamiento alternativo, con muchos matices que yo ahora y aquí no puedo detenerme a explicar, lo más habitual es obtener el mismo tipo de reacción que yo obtuve de mi marido, porque Abrente será afortunada, ya que ella misma ha logrado diferenciarse. No sabemos todavía si logrará superar la enfermedad, pero como poco todas las investigaciones efectuadas hasta el momento arrojan resultados muy prometedores. En el Reino Unido actualmente se han puesto en marcha un estudio clínico con pacientes reales. Anteriormente se había efectuado otro, aquel con temozolomida combinada con cannabinoides, aunque es en pacientes con tumores recidivados, con glioblastomas como el de Abrente, un killer cerebral. Y Abrente a lo que se compromete es a ser corresponsable de su tratamiento, a actuar como científica y a redactar, si sale con bien de ello, su propio protocolo, el de su historia clínica, porque todos nosotros debemos contribuir a ese archivo de conocimiento que se está creando desde la clandestinidad. La doctora Osip reconoce sentirse agradecida por los progresos asombrosos de Auvergne y también porque ha sido una de las primeras madres que ha podido beneficiarse de la existencia de este saber no sabido, saber desconocido por la inmensa mayoría, pero también reconoce que lo sucedido hoy en Bóveda la ha dejado perpleja, porque ella no deja de ser una lógica y piensa que yo le debo algunas respuestas. Tal vez le conozco, pero al menos hoy y hasta que llegue a Compostela no pienso dárselas. Nicola ahí me da algunas palmadas en el hombro y todos echamos a andar en dirección al coche de la doctora Osip. Abrente calcula que mañana caminará poco y que pasado podrían verse en Melide, pero la doctora Osip los cita en Compostela, donde tomarán un avión y considera que Abrente debe finalizar su camino
A partir de ahí, las dos viajarán juntas con la niña hasta la casa de la doctora Osip y vivirán juntas hasta que Abrente se sienta en condiciones de retomar su propia vida donde la dejó. De un final jamás he hablado, quiero decir, de un final próximo, pero yo sigo mi propio camino.